Nos encontramos ya en la lección número 4 y el tema de esta lección tratará de sacarnos las mejores reflexiones sobre el diluvio. Es una sección bastante amplia del Génesis, la parte del diluvio, pastor, y vamos a tratar de aprovechar al máximo lo que Dios está queriendo decirnos para nosotros que estamos viviendo ya en el siglo XXI, más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar para estudiar la lección de hoy. Padre querido, necesitamos sabiduría para poder extraer de tu palabra las lecciones que necesitamos para nuestra vida en este relato que tú permitiste que se escribiera sobre el diluvio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema para hoy es preparación para el diluvio. Y agradecemos a nuestro pastor David Perla que está con nosotros porque vamos a destacar este hecho histórico. Ya a medida que vayamos avanzando en la semana vamos a descubrir por qué es importante que tengamos claro que fue un hecho histórico. Pero antes de llegar al momento del diluvio, pastor, creo que hay un tema que no se terminó de abordar en la lección porque se está tratando de abarcar varios temas, pero que de hecho nos prepara para este tema del diluvio. Y es los primeros versículos de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 dice lo siguiente, se abordó un poquito la semana pasada, pero dice el texto así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Me detengo ahí, pastor, porque quizá la primera pregunta que debemos dejar clara es: ¿a quiénes se refiere la Biblia con hijos de Dios e hijos de los hombres? Considerando que hay algunas corrientes ideológicas, la voy a llamar de esa manera, que tratan de imponer en el texto una idea extraña, hasta el punto de llegar a decir que los hijos de Dios se refiere a los ángeles que cayeron. Pero, ¿qué dice realmente el texto? Bueno, considerando la estructura literaria del texto, vamos a tomar ese punto de partida. Ya nosotros tenemos una respuesta. Claro. Estamos aquí en Génesis 6. Sí. Pero si retrocedemos 2 capítulos, o sea, vamos al capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que allí se menciona en este capítulo los descendientes de Caín, y si vamos al capítulo 5, se menciona los descendientes de Adán. Así es, de Set, por la línea de Set. De la línea de Set. Claro. Ahora, una vez nosotros establecemos eso, entonces nos damos cuenta que lo que hay previamente a decir hijos de Dios, hijas de los hombres, estamos hablando que está la genealogía por una parte de Caín y por otra parte de Adán, que se mantuvieron fieles, de la línea que se mantuvo fiel, que fue Set. Entonces quiere decir que esta designación, hijos de Dios, es para referirse a los descendientes de Set, que fueron fieles a Dios, e hijos de los hombres, a los descendientes de Caín, que se apartaron de Dios. Porque no tenemos algo antes en el texto que nos explique. Ahora, tampoco tenemos algo en el texto inmediato que nos diga que fue algún ser extraterrestre, que vino de otro lado, que fue un ángel. Recordemos que hasta este momento, en toda la lectura que llevamos, el único ser que fue un intruso en la creación es la serpiente, es Satanás. De ahí en adelante lo que nosotros encontramos es la historia del ser humano. Así que no hay nada en el texto mítico, no hay nada que nos diga que es una referencia a otros seres fuera de los que habitaban la tierra que Dios había creado. Creo que esa es para mí es uno de los puntos más fundamentales, porque estamos conectando el capítulo 6 con lo que ha dicho previamente en los otros capítulos. Bueno, excelente, pastor, porque definitivamente el texto mismo responde a esas inquietudes que algunas personas tienen. De ahí la importancia del contexto. Pero entonces, pastor, ahora viene la pregunta: ¿qué fue lo que comenzó a llevar a la humanidad al punto en el que Dios dice: bueno, definitivamente me duele en el corazón haber creado al ser humano? ¿Qué pasos fue dando la humanidad que llevaron a
la preparación para el diluvio. Muy bien. Aquí tenemos nosotros algunas frases, bueno, incluso cuando vamos al capítulo 6, dice, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, está hablando de cosas de la tierra, pero en el versículo 2 dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Aquí la palabra para hermoso es la misma palabra que se usó allá en Génesis 1 para decir bueno. Vio Dios que todo era bueno. Recuerdan ustedes que lo mencionamos, que todo era bueno, todo era hermoso, pero ahí notemos dónde están las irregularidades. Dice, al ver los hijos de Dios, o sea, aquellos que eran de la línea de Set, que habían permanecido fieles, comenzaron a observar a las mujeres que eran de la línea de Caín. Eso es lo que está diciendo el texto, pero noten que dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, va en plural. Wow. Aquí estamos hablando de la poligamia. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta es otra frase que cuando nosotros la estudiamos bien, hace alusión a violencia, abuso, wow, adulterio. Así tremendo. que lo que se está dando es realmente una deformación de la humanidad, del plan que Dios tenía, porque de hecho esta palabra tomaron, es la misma palabra que se usa cuando dice Dios tomó del hombre una mujer y se la dio, o sea, extrajo de sus costillas y la dio a Adán, pero aquí ellos han reemplazado a Dios. Recordemos que eso fue el pecado, llegar a ser Dios por mí mismo, y entonces ahora, al igual que Lamec, que había dicho, no, yo una mujer no, yo quiero dos, ellos están haciendo lo mismo, así que la línea de Caín se va ampliando lastimosamente, el mal se va esparciendo, y es lo que ellos están haciendo. Tomaron para sí mujeres, nuevamente lo repito, ese plural habla de la poligamia, y escogiendo entre todas. Habla acerca de violencia, habla acerca de abuso y adulterio y algunas otras cosas más, que es lo que significa esa palabra. Todo eso comenzó a hundir a la humanidad en una decadencia muy grande que se menciona más adelante, y todo eso tenía que ver con las relaciones humanas, las relaciones de familia. Nosotros queremos ver que la sociedad llegue a un caos. Bueno, eso se puede dar destruyendo la familia. Y lamentablemente lo estamos viendo. Los ataques a la familia, al modelo original de Dios, han dado como resultado lo que nosotros vemos en la sociedad. Pero, pastor, en medio de este caos que comienza a verse en el mundo, y si usted lee, usted que está escuchando nuestra transmisión o viéndola, lee desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7-10, se da cuenta que Dios está muy pendiente de la historia. Y en el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Dios le manda a hacer algunas cosas a Noé. Pastor, en este sentido, me gustaría quizás destacar el hecho de que usted ya destacó la parte de la creación, ¿no? Cómo ellos ven, pero la parte de hacer el arca que Dios le da a este hombre, que haya gracia. ¿Por qué es tan importante este verbo de hacer en el caso de Noé, que recibe este mensaje? Muy bien. Antes de tal vez responder eso, hermano Gerson, me gustaría, hay algo que mientras estaba estudiando esta lección, me quedó así muy claramente, lo pude ver muy claramente, y es que estamos hablando de preparación para el diluvio. Sí. Pero antes de enviar el diluvio a la tierra, Dios prepara a alguien para preservar a la humanidad. O sea, es algo que va en paralelo. La humanidad se está autodestruyendo, pero Dios a su vez, en medio de ese caos, Dios va preparando a una persona que va a ser su representante, que va a seguir ese linaje de los hijos de Dios, y que lo va a seguir fielmente. Porque recordemos que lo que tenemos al principio en Génesis 6 es los hijos de Dios desviándose. Sí. Y tuvieron motivos para desviarse. Todo comenzó en la familia yendo pues tras relaciones que no eran lícitas. Ahora, ¿a quién preparó Dios? A Noé. Por eso es que la Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aún antes de preparar el arca, Dios prepara el constructor. Amén. Y aquí tenemos algo. Noé era el que nació
después cuando muere Adán. Cuando Adán muere, y bueno, era el padre de la humanidad. Adán, a pesar de su pecado, él hasta el final de sus días, pues él se arrepintió, vivió, me imagino, lamentándose, doliéndose por todo lo que estaba pasando en la tierra, tratando de ayudarles a regresar al plan original de Dios. Y Adán muere, y ahora ¿quién va a quedar? Ahora ¿quién les va a decir? Porque Adán pues era un testigo directo del poder de Dios, era el que había vivido en un mundo sin pecado. Ahora parece que no queda nadie, pero no, en el plan de Dios, Dios prepara a otra persona, y en este caso es Noé. Amén. Que su nombre significa alivio, significa consuelo, y esto va a tener otras connotaciones que vamos a ver más adelante. Así que, mis hermanos, mis amigos, a Dios nada lo toma por sorpresa. Amén. Dios se adelanta. Tal vez usted va a pasar un problema, una dificultad, tal vez usted necesita una provisión de algo. Ya antes que usted se dio cuenta que lo necesita, ya Dios estaba abriendo el camino. Wow. Y por eso me gusta destacar esto. Ahora, con respecto a la frase, y lo hizo Noé, Dios le da instrucciones a Noé para construir el arca, y cuando la Biblia dice en el versículo 22, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, aquí se complementa con la frase que Dios le dijo a Noé: hazte un arca. O sea, Dios le da la orden, haz un arca. Cuando dice Noé hizo, aquí nosotros tenemos el complemento de esa frase, que a través de su obediencia, Noé está realmente demostrando por qué Dios lo había escogido. Y creo que esto es muy importante para nosotros, porque aquí tenemos la combinación de la fe y de las obras. Así es. Aquí tenemos lo que hemos hablado, bueno, es el tema de la palabra de Dios, que el que cree se va a mover, el que cree actúa. Amén. Y qué interesante es esto, pastor, porque al parecer también aquí Moisés, como el hábil escritor que es, está preparando algunos otros temas que se van a descubrir durante la semana. El tiempo a veces es un poco enemigo de todo lo que se quiera abordar, pero a mí siempre me llamó la atención que la palabra arca en el texto de Génesis es la misma palabra que usan para cuando Moisés nace, cuando lo meten en la arquita. Y van mostrando eso que usted mencionaba. Dios va preparando a sus siervos, a sus hijos, los momentos, los mecanismos para salvarnos. Porque en la lección también se hace un paralelo con el arca del pacto. Finalmente, pastor, en este sentido, ¿qué lecciones aprendemos de esta preparación que Dios hace por su lado mientras la humanidad se está autodestruyendo? Estos preparativos que Dios hace, y qué papel debemos jugar nosotros, debemos tomar nosotros, que estamos seguros de que Jesús viene por segunda vez muy pronto. Amén. Bueno, creo que es una pregunta muy importante a la luz de lo que hemos considerado. Yo estoy convencido de que Dios podría haber salvado a Noé sin el arca. Sí, porque sí. De hecho, al final la tormenta fue tan fiera. Ellen White dice, usted debe leer esos capítulos en Patriarcas y Profetas, amigo que nos está escuchando. Y Ellen White dice, la tormenta fue tan grande que si Dios no hubiera enviado ángeles para sostener el arca, esa, a pesar de que estaba muy bien construida porque Dios había dado los planos y todo, pero la tormenta fue tan grande. Sí. Imaginémonos cómo dejó nuestra tierra con esas montañas que conocemos ahora, el Cañón del Colorado, bueno, y tantas otras cosas. Era imposible. Sin embargo, era necesario que Noé construyera el arca como una muestra de su fe en Dios al obedecer. O sea que la obediencia es útil y es importante. En el caso de Moisés, Dios también lo preservó de una manera milagrosa, pero la mamá tuvo que hacer el arca. Sí. En el caso del arca del pacto, aquí tenemos ya, porque recordemos que el santuario era una copia de lo que está en el cielo. Así es. Ahora, ahí lo que tenemos nosotros es que Dios hace una provisión de salvación a través de Jesucristo. El arca moderna para nosotros es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús. Pero nosotros vemos siempre la cooperación de lo humano con lo divino. Amigos, hermanos, creo que este tema es muy importante. Dios hace su obra, Dios se prepara con anticipación, pero Dios siempre va a buscar seres humanos. Dios siempre necesita personas
en las cuales él pueda confiar su palabra. Aquí Noé está actuando como profeta porque él escucha la voz de Dios, él recibe las instrucciones de Dios. Noé llega a ser un pregonero de justicia. Amén. Ahora Dios también, lo veremos esta semana, está viniendo para juzgar este mundo. Nuevamente él necesita personas que se preparen. ¿Y saben qué? Dios ya te está preparando. Dios ha preparado de antemano a cada uno de nosotros que vivamos en este momento justo de la historia para llevar a las personas el mensaje de salvación. Así que ya sabe por qué es tan importante esta historia del diluvio, porque llega directamente a nosotros con un mensaje, con un desafío. Así que con eso, pastor, en mente, quiero pedirle que ore por nosotros para que podamos aceptar el llamado de Dios a ser como Noé, a buscar siempre de la presencia de Dios para que hallemos gracia delante de Dios y podamos ser como Noé, pregoneros de justicia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección interesante, maravillosa, de tu gracia obrando anticipadamente. Cuando nosotros ya escuchamos un plan tuyo es porque ya lo tenías en tu mente, en tu corazón. Ayúdanos a creer que aún los problemas y las dificultades que cualquiera podría estar pasando hoy, ya tú tienes una provisión, solamente debemos obedecer y seguir tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.